Bárbaro. Un poco la introducción de una perspectiva del derecho constitucional moderno. Partimos de la idea del positivismo jurídico, ¿no es cierto?, de que el Estado es el único que tiene el monopolio de la producción jurídica, y hoy el Estado constitucional de derecho, además de la forma, se toma muy en cuenta el contenido. Entonces, el paradigma de del nuevo derecho constitucional es que las condiciones de validez de las leyes dependen de los procedimientos para su sanción o formación, pero además de cuestiones sustanciales sobre el contenido, que no se pueden desconocer el contenido del derecho internacional de los derechos humanos, y que nosotros lo tenemos consagrado en el 75, inciso 22. Otra de las cuestiones también del constitucionalismo moderno es la naturaleza de la jurisdicción y la relación entre el juez y la ley, que ambos, los jueces como los justiciables, están todos sujetos a la misma Constitución y a la letra de la ley. Y aunque ustedes no lo crean, en determinados tipos de tribunales, como es el que integra el Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal de más alta jerarquía del país, y que al igual de la Corte tenemos jurisdicción sobre todo el país en los procesos penales federales, ese test de validez de constitucionalidad lo hacemos todos los días en todas las causas. Entonces esa relación de la naturaleza de la jurisdicción y la relación con la Constitución es permanente. Les digo porque por allí a mí me ha tocado, siendo alumna de la Facultad de Derecho y luego en el posterior ejercicio de la abogacía libre, independiente, que uno tenía bastante metido dentro del positivismo la importancia de la ley, pero de la ley de menor jerarquía, por ejemplo, de los códigos civiles, penales, comerciales, por encima de la ley constitucional. Y muchas veces en la interpretación se toma en cuenta más lo que decía la ley, y por eso la naturaleza jurisdiccional que tiene hoy el derecho constitucional es muy importante. El rol de la ciencia jurídica en el paradigma paleopositivista, o sea, antes del Estado constitucional de derecho, tenía una función descriptiva, o sea, el paradigma actual tiene una función crítica, y hay verdaderas antinomias en el derecho, lagunas, donde se pueden introducir las garantías a través de ese sistema de los intersticios que deja el derecho, o de los espacios en los cuales uno puede introducir progresistamente nuevas concepciones. Siempre dentro de la norma constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen jerarquía con el 75, inciso 22. Hoy también el derecho constitucional moderno analiza el derecho, y se le agrega a esa dimensión política una dimensión sustancial, o sea, qué puede ser decidido y qué no puede ser decidido, y qué puede tener validez y cuál no. ¿Esto por qué les digo? Porque la regla de las mayorías se va a utilizar, y es legítimo, siempre y cuando con la utilización de las reglas de las mayorías no se violen normas del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, cuando un partido político gana un gobierno y dicen, bueno, tenemos nosotros más del 50% de los votos, y queremos aplicar tal programa de ajuste, tal programa donde se violan derechos que están consagrados en la Constitución o en alguno de los tratados con jerarquía constitucional, no pasa el test de constitucionalidad. Y eso métaselo en la cabeza, porque si no ustedes creen que como está puesto en una nueva ley, esto está permitido. Y no, hay un test permanente en que en las democracias modernas, hoy la Carta Política Constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos siempre debe ser respetada, por encima de las reglas de la mayoría, porque si no, permitiríamos la irrupción de fascismos, de autoritarismos y de determinadas modalidades políticas sin que se respeten luego el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué les digo esto?
porque cuando no se respetan estas reglas del derecho internacional de los derechos humanos, el que incurre en responsabilidad internacional es el Estado argentino, y se puede litigar en el orden de la jurisdicción interna, y si se violan normas internacionales de derechos humanos, se puede litigar a una instancia superior e ir a la Comisión Interamericana, o ir al ECOSOC, o ir a la Comisión de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, la CEDAW, o sea, en todos los organismos de monitoreo que nosotros tenemos con rango constitucional en nuestro sistema jurídico. Y después se ha introducido en una cuestión nueva esta relación entre política y derecho, donde la política debe subordinarse siempre al derecho, y debe estar sometida a la política a los límites constitucionales. También, dentro de esta relación de política y derecho, nosotros hemos visto cómo se han producido muchas distorsiones, en donde algunos tribunales, como por ejemplo el que integro, que es de alto impacto político, por las causas que nos llegan a nosotros, como el tribunal de última jerarquía de revisión, cuando las cosas no pueden ser solucionadas dentro del ámbito de la política, en materias que son eminentemente políticas, se judicializan para que lo solucione el derecho. Y luego, el resultado que se da en un fallo convence a una parte y a otra parte no, entonces el que no está de acuerdo, la única reacción que tiene es el desprestigio de los jueces que fallan mal. Y los jueces, de alguna manera, aplicando el derecho, le podrá gustar o no gustar cómo ha sido aplicado, resuelven el conflicto. Y después siempre está la última jerarquía de decisión, que sería la Corte Suprema, en donde se podrá revisar si alguna de las partes cree que no se aplica el programa constitucional. Pero esta cuestión hoy de la relación derecho y política es una relación permanente, y yo les puedo asegurar que cuando a nosotros nos tocan por sorteo las causas, cuando son causas de muy alto voltaje político por el tema o por los sujetos involucrados o imputados, no es que uno está contento y dice, ah, qué suerte, voy a salir en todos los medios de comunicación masivos con mi cara y con mis decisiones, criticándome o aplaudiéndome, porque se trata de hacer muchísima presión sobre los magistrados. A eso, por supuesto, que hay que contestarle en función del cargo que uno ejerce, en que sepan que no hay presión posible y que uno actúa con absoluta independencia, y hay que bancársela. Porque el juez que no está en condiciones de afrontar esas presiones, mal puede ejercer la judicatura. Entonces, bueno, nos aguantamos y resolvemos. Y después, bueno, está la instancia última, que es la Corte Suprema, que muy pocas veces abre, por lo menos las causas que vienen de casación, pero bueno, si las abre y las soluciona de un modo distinto, se le da una solución del último poder, de la última instancia de decisión de uno de los tres poderes políticos del Estado. Porque yo tengo legislativo, somos los tres poderes políticos del Estado, lo cual no quiere decir que sea un poder partidario de un partido político determinado. Nuestro partido político tiene que ser la Constitución. Ese es el límite del partido político que tenemos. Eso, como, no sé si lo han visto ahora, pero como son los avances realmente que ha tenido el derecho constitucional moderno y el neoconstitucionalismo, que es una etapa que quedó consagrada en nuestro sistema jurídico a través de la reforma constitucional del 94, con el 75, inciso 22, y con el aporte de nuevos derechos y garantías y la estructuración de poder que se hizo en el 94. Dentro de esa cantidad de instrumentos internacionales, como bien dijeron ustedes, tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, con rango constitucional, y tenemos dos convenciones importantes que no tienen rango constitucional aún, pero que tienen rango superior a las leyes del derecho interno por el 75, inciso 22, como son todos los tratados internacionales, como es la Convención de Belén do Pará, que sería la Convención Americana con respecto a la violencia de género, y la Convención o el Tratado de Palermo, que es internacional de Naciones Unidas contra la trata de personas.
que son dos convenciones que junto con la Convención CEDAW, que es la primera que tiene rango constitucional, son las tres convenciones que nos sirven a nosotros en el ámbito penal de soporte, de trípode, para poder sancionar y fallar, sancionar en el sentido de aplicar pena, ¿no es cierto? Y fallar en sentencias judiciales los casos en donde hay mujeres víctimas, o donde hay mujeres que podrían ser imputadas de determinados delitos, que cada vez más nosotros estamos avanzando en un análisis de derechos de género. La verdad que desde la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 en adelante, fue cuando se construye el nuevo paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, o el paradigma de derechos humanos, donde nos da una visión distinta al sistema jurídico vigente hasta ese momento a nivel internacional en el mundo occidental, y con este nuevo paradigma se va a establecer, después de la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, que hay determinados tipos de delitos y accionares de los estados que no pueden ser soslayados, ni que pueden prescribir, y que deben ser siempre investigados, judicializados y sancionados en el caso de que se demuestren que haya culpables. Ese fue un gran avance de mediados del siglo pasado. Y con ese avance, recién nosotros, en el 94, le dimos rango constitucional a este tipo de normativa. Con respecto a qué son los derechos de género, ¿no? De alguna manera, este nuevo paradigma. Después de la incorporación del paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, o de los derechos humanos, se entra a vislumbrar que hay una categoría específica, que son los derechos de género, que somos un colectivo que conformamos más de la mitad de la población del mundo, en todos los tipos de razas, en todas las edades, en todas las actividades, que somos las mujeres, desde niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores. Y que ese grupo, que somos más de la mitad de la población del mundo, conformamos un sector más vulnerable o que tiene particularidades propias, distintas al resto de los seres humanos, en donde se nos mira, se nos califica, se nos asigna determinados tipos de funciones, actividades y demás que nosotros no hemos elegido, pero que por generaciones se nos vienen atribuyendo. Es, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por una cuestión de estereotipos se nos tienen asignados determinados roles a las mujeres porque somos mujeres. Y no es que nosotros hayamos discutido que esas actividades, esos roles, esas pretensiones que se tienen con relación a las mujeres, nosotros hayamos asentido que deberían ser estas. Por supuesto que son los espacios privados o en el ámbito doméstico, las tareas de cuidado, esto que se ha dicho reiteradamente, que la mujer es mucho más sentimental que el varón, y entonces las tareas fuera de la casa quedan reservadas a los varones. La dirección de la economía o de provisionamiento económico o la decisión económica en cabeza de los varones. Y la decisión económica en cabeza de los varones sin importar o independientemente de quién es el que aporta el dinero. Porque yo conozco al día de la fecha, lo cual me llena de estupor, pero es así, que colegas que son juezas, mujeres abogadas, independientes, que generan ellos el mayor importe de dinero a su familia, son los maridos los que le manejan la cuenta bancaria. A mí me parece imposible que en el siglo XXI esto siga sucediendo, y con gente culta, con nivel de formación, con nivel de producción, que cualquiera podría decir, esta es una persona autodeterminada, se puede dirigir por sí misma, decidir por sí misma. Pero no, los rasgos culturales
sociales, familiares, son tan grandes que impiden que la mujer pueda pensar con plenitud, con independencia, con autodeterminación. O sea, el poder de mando en esta sociedad quedó organizada históricamente en cabeza de los varones, y si el hombre es el que tiene el poder de mando y de decisión, la obediencia y la no decisión, que sería la subordinación, está en cabeza de las mujeres. Son, como decían muchos de los libros, de las películas, de los medios de comunicación masivos, de las creaciones culturales, las mujeres somos las reinas del hogar, porque es el espacio interno, privado, y que no mandamos a nadie a los chicos, que después se portan mal. Y los hombres son los reyes de la calle y del espacio público y el espacio de poder de la puerta de su hogar hacia afuera. Bueno, esa distribución no la hemos elegido las mujeres. Y esa distribución de roles no estamos dispuestas a seguir aceptándola. Y ha habido, desde hace bastante tiempo, todos movimientos de reacciones en oposición a esta cultura construida, porque es un tema cultural y está construido. Pero Argentina, como en muchas cosas ha sido creativa, también este aspecto, ha venido creando desde el feminismo distintos tipos de respuestas, pero la más importante ha sido a partir del 2015, con la creación de una... Las mujeres han puesto de manifiesto que el problema individual que le pasaba en su esfera íntima, en su esfera familiar, no era un tema individual, o de que era tonta, o de que tenía una pareja más autoritaria, o que era por el destino, sino que era una cultura androcéntrica, machista, que determinaba que esos comportamientos fueran comunes a todas las mujeres en situaciones similares. Por lo cual, como dicen hoy las mujeres europeas, muchas de ellas, o un porcentaje importante, han decidido no tener hombres convivientes como seguranza de que no van a tener nadie que las mande ni que las domine. Y también ha habido un repliegue importante de la maternidad, entendiendo que quien tiene hijos, o cuando tiene ya más de un hijo, la limita a la mujer laboralmente en todos sus niveles de crecimiento profesional, económico, patrimonial, y entonces se abstienen de tener hijos. Es muy común en sociedades europeas, en distintos países, que uno ve que las mujeres están tan encaradas en su campaña profesional, en ascenso laboral, en hacer lo que quiere y le gusta, que no queda embarazada y adoptan niños del tercer mundo, que hay niños para adoptar, ¿no? Esto es un fenómeno preocupante, pero que se ve en muchas sociedades europeas, fundamentalmente las nórdicas. Entonces no queremos llegar a eso, queremos que haya una construcción distinta, donde varones y mujeres juntos, en paridad, 50-50, 50 y 50, decidamos las cuestiones en común, decidamos hacernos cargo de las tareas de cuidado que tiene una familia en común, y que no se crea que la mujer, solo porque uno tiene vagina y el otro tiene pene, se puedan distribuir las tareas en donde la mujer es la que friega, produce los alimentos, cocina, cuida de chicos, cuida familia propia, cuida familia política, va a visitar enfermos, siempre todas las tareas de cuidado en cabeza de la mujer, y el hombre es el que progresa profesionalmente, porque tiene alguien en la casa que se hace cargo de todas las tareas domésticas y familiares, porque no llegar a la situación de determinados tipos de sociedades donde la mujer se abstiene de tener hijos, se abstiene de tener pareja, se abstiene de un montón de relaciones y de experiencia, para no hacerse cargo de papeles que históricamente nos derivaron a nosotros y que nosotros no hemos elegido, y no estamos dispuestas a continuarla. Entre este tipo de cuestiones, yo estaba leyendo el informe, las mujeres hoy en la Argentina, en el ámbito privado,
ganan el 20% menos que los varones, por lo menos, hasta más. Si son empleados estatales, ya sea nación, provincia, municipio, ganamos el mismo monto en el mismo escalafón, pero nos encontramos con las circunstancias que en el mismo escalafón es mucho más difícil el ascenso de las mujeres con relación a los varones, y que tienen mucho más posibilidades de ascenso los varones que las mujeres, porque está metida esa ideología patriarcal de los que deciden y los que ascienden, que las mujeres tienen unas tareas de cuidado, que cuando hay alguien enfermo en su casa es la que se queda, que no va a trabajar, que se embaraza y tiene 3 meses de licencia porque quedó embarazada, que cuando tienen sus chicos faltan más que los padres. O sea, se nos mete socialmente y se ha discutido, y la sociedad se ha dado el lujo de discutir sobre la decisión de la vagina de una mujer si está embarazada, si puede o no interrumpir un embarazo, y no se admite que por la naturaleza física de la mujer tenemos determinadas consecuencias, si es que quedamos embarazadas y que somos las responsables de la continuidad de la raza humana, que vamos a tener más inconvenientes físicos para llevarlo adelante, pero después cuando hay que evaluarla en el momento de la profesión, tenemos un disvalor o un desbalance si la mujer está en condiciones de procrear y si tiene o no hijos, si va a faltar o no va a faltar, si va a cuidar o no la suegra o el suegro. O sea, es antitético, es esquizofrénico que se nos impongan determinados roles, y por esos roles que la sociedad nos impone, después no tenemos ventajas o beneficios en paridad con los varones. No es que queremos más, queremos a la par, cada uno 50-50, 50 y 50 en las mismas condiciones. Y para eso hay que construir la nueva mentalidad del varón, porque el varón no está acostumbrado culturalmente al 50-50 con su relación con la mujer. Y eso lo vemos desde la reproducción cultural que hacen las mujeres en la propia familia, cuando tiene un hijo varón y una hija mujer, con los roles que asigna, con las pretensiones que se tienen con uno y con otro. Entonces, mover esos estereotipos culturales son muy difíciles. De todas maneras, que es un gran esfuerzo, que hay que hacerlo, y que realmente tenemos que ahondar en ese tema. Bueno, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es del año 85, nosotros le dimos rango constitucional en el 94, y tenemos un artículo muy importante en la Constitución de la Nación Argentina, que es el 75, inciso 23, donde se plantea que hacia el futuro, como programa constitucional de la Argentina, le corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, con relación, o en particular, respecto a las mujeres, los ancianos, los niños y las personas con discapacidad. O sea, uno de los 4 colectivos que se reconocen que hay que dar leyes de acción positiva, o sea, nivelar hacia arriba y dar cupos, porcentajes para tener mayor acceso, es al colectivo que somos las mujeres. Fíjense en ustedes cómo ha estado en nuestra historia constitucional y en nuestro sistema jurídico de derecho interno formalizado la cuestión de que las mujeres teníamos un rango distinto e inferior a los varones, que siempre se dijo que en 1912 la ley 8871 consagraba el sufragio universal en la Argentina. Y ese sufragio universal era un sufragio excluyendo como colectivo, como indocumentadas, como no existente, como ciudadana, a las mujeres. Y pasó normal, o sea, nadie se preocupó de que eso fuera así. Recién la 13.010, en 1947, en el gobierno de Perón, se logró una ley donde se estableció el derecho político activo y pasivo a las mujeres en el sistema constitucional de derecho interno y para la aplicación de las instituciones constitucionales de la Argentina. En 1947, la ley 13.010
que fue la de sufragio femenino, que es una ley muy cortita, y que tuvo que ver con un senador de Mendoza, el senador Soler, que llevó el proyecto y que es muy interesante. Yo lo he hecho cuando estuve trabajando con mi segunda tesis doctoral, que la obtuve de la Universidad Nacional de Rosario en el 2006, que fue igualdad y desigualdad de las mujeres en el sistema constitucional argentina, la autodeterminación de las mujeres. Allí los debates en el Congreso de la Nación con el proyecto de este senador Soler fueron grandiosos, o sea, cómo se le iba a dejar votar a la mujer porque iba a desobedecer al marido que a lo mejor metía un voto en la urna que no era el que quería el marido y que le rompía el liderazgo familiar si eso se producía, o que le iba a permitir que la mujer saliera a la calle a, no decía militar, pero sí como activista, como sufragista, etcétera. O sea, es claro todo el debate parlamentario donde la mujer casada fundamentalmente no tenía derecho al voto, como podía pensarse que una mujer podía decidir por sí misma en el sistema político de su país las autoridades, sino que tenía que ir a obedecer lo que el marido le decidiera. Bueno, por suerte ha cambiado bastante en nuestro país, y por suerte Argentina, yo que he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo y estar en muchas sociedades en relación con mujeres, Argentina es un país donde podemos decir que las mujeres argentinas somos bastante cercanas a la autodeterminación, ¿no? Donde no es tan fácil manejar a una mujer argentina con los criterios que se le otorgue o se le ocurra a una pareja. Bueno, esta Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que tiene rango constitucional, que ratificamos nosotros en 1985, establece, o sea, hace la definición de qué se entiende por discriminación, que sería toda distinción, toda exclusión, restricción basada en el sexo, y que tenga por objeto menoscabarla en alguno de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Eso sería la discriminación. Toda distinción para excluirla, para restringirla en el ejercicio de sus derechos. Esta convención establece un conjunto de obligaciones de los estados, entre ellas todas las medidas apropiadas que debe tomar legislativamente para colocar en igualdad de condiciones a las mujeres con los varones, las medidas legislativas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución, medidas legislativas permanentes y temporales, porque en todo el mundo se ha demostrado que somos un colectivo, que estamos discriminados con relación al acceso a los cargos públicos, al acceso a las mejores condiciones, y entonces se establecen políticas legislativas, o sea, leyes temporales o permanentes. Temporales son, por ejemplo, el cupo. Cuando se sancionó la ley de cupo del acceso de la mujer al 30% de los cargos políticos colegiados, electivos, fue una discusión también terrible, que eso iba a implicar que todos los políticos pusieran a sus esposas, novias o amantes, o sea, siempre creyendo que las mujeres somos mujer potiche o mujer florero, que no decidimos por nosotras mismas y que tenemos que tener la gracia sexual de una pareja que nos metan a nosotros en alguna lista o decidan por nosotros, y nosotros vamos a ser el vocero del hombre que está atrás. Bueno, ustedes saben que hoy, actualmente, las mujeres nos diplomamos más mujeres que varones en la universidad, en todas las carreras, aunque hay algunos desfasajes. Por ejemplo, en el ingreso al Poder Judicial Federal del país,
con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, se presentan a rendir concursos mucho menos mujeres que varones. ¿Por qué? Porque en la edad en que se reciben, supongamos 25 años, hasta los 35 años, que se hace una gran carrera de varones y mujeres, las mujeres que empiezan a conformar familia y la maternidad le impide tener la misma cantidad de papers que los varones, o la misma cantidad de posgrados o doctorados, y entonces van quedando relegadas en los antecedentes y están muy por debajo luego, ranqueadas para acceder a los cargos de magistrada. Eso es algo que lo he estudiado la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y se ha estado pensando incluso en darle algún puntaje, así como sucede con la jubilación a las mujeres que no han llegado a la cantidad de aporte, y según la cantidad de hijos se le otorga determinado puntaje, bueno, a darle un punto por cada hijo que ha tenido, o alguna cuestión de esa naturaleza como para equiparar. Pero la realidad es que las mujeres concursan menos que los varones. Y los varones, desde que se reciben a los 35, 40 años, tienen una carrera mucho más ascendente que la mujer de la misma edad. Porque la mujer en ese periodo, insisto, forma familia, tiene hijos, que es la edad más o menos hasta los 40 que la mujer está, no es que no pueda procrear después de esa edad, porque está mucho más preparada físicamente para poder hacerlo, y entonces muchas mujeres tienen hijos en ese tiempo, y le restan tiempo, y dedican el esfuerzo más a las tareas de cuidado que a la tarea de autogestión profesional. Pero bueno, estas son algunas de las consecuencias por nuestra biología que hace que las mujeres tengamos menos oportunidades cuando somos más jóvenes en edad procreativa que los varones, que aunque procreen, no muchos de ellos se hacen cargo de las tareas del cuidado de sus hijos como se hacen cargo las mujeres. Esta convención plantea la necesidad de modificar los patrones socioculturales y familiares, y esos son uno de los grandes obstáculos a que las mujeres puedan estar en mejores condiciones. Muchas veces la propia pareja acuerda decisiones compartidas o paritarias, pero la presión familiar y social implican que los modelos y los estereotipos estén por encima de las propias convenciones de pareja, ¿no? O sea, inciden los padres, los suegros, los tíos, etcétera, cómo vas a criar el varón, cómo te vas a hacer cargo de tal cosa, cómo tu mujer no hace tal otra, etcétera, etcétera, y van minando los acuerdos que pueden existir, porque ustedes sepan, chicos, que los cambios culturales demoran 3 generaciones en una sociedad en poder afianzarse, y son muy difíciles de lograr. Y entonces en este periodo de transición, muchas veces puede haber muchas incidencias, digamos, ¿no? O interrelaciones que desfavorecen acuerdos que puedan tener las parejas. Pero bueno, hay que ponerse firme en eso, porque es la propia vida que uno tiene que derecho a vivirla como mejor ha decidido como plan de vida. Y les puedo asegurar a los varones, fundamentalmente, que es mucho más interesante y mucho más divertido tener una pareja de par, de compañera, de paritaria, que tener a alguien que pueda someterse, digamos, a las decisiones del varón. Ahí la veo a Matilde. Disculpen. Estaba hablando, no, está bien. Estaba hablando de la Convención por la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Y esta convención plantea la necesidad de la igualdad en la educación, en el empleo, en el trabajo, en la salud, en la seguridad económica y social, en los créditos, en la jurídica, en la civil, en la familiar, y tiene un comité que la monitorea, que es el comité CEDAW, donde da recomendaciones generales, de las cuales hay varias de ellas muy importantes para tomar en cuenta, acerca de que la violación a los derechos de igualdad de la mujer con relación, o de paridad de la mujer con relación al varón, es una violación de derechos humanos, que la mujer tiene derecho a vivir sin violencia, se encarga de la protección
contra todo tipo de violencia de la mujer, sexual, familiar, acoso, laboral, y el apoyo que se le debe prestar a la mujer por parte de los estados y de las políticas públicas. Que siempre la violencia contra la mujer es discriminatoria porque es por su sexo y por su condición de mujer. Ha dado recomendaciones generales sobre la explotación sexual de las mujeres y la trata de personas, sobre la salud de la mujer. Bueno, nosotros hemos tenido incluso informes desfavorables contra la Argentina por antes del año pasado, porque se mantenía la discriminación con relación a la mujer gestante que abortaba como delito, y se planteaba de que era violatorio de la igualdad de género. Bueno, otra de las convenciones importantes, pero que no tiene rango constitucional, como ustedes saben, es la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Yo esta convención la uso mucho en mis fallos, y la cito muy asiduamente, que es el artículo 3, que dice toda mujer tiene derecho a vivir sin violencia, y la utilizamos mucho con todo el tema de la mujer víctima de un delito, la mujer víctima de trata sexual y laboral, la mujer víctima de violencia generalmente doméstica y familiar, aunque también puede haber violencia laboral en muchos de los casos. Y estamos bastante evolucionados en este sentido, de que en nuestro país sancionando en distintos organismos del Estado, reglamentaciones, se está viendo el convenio OIT, que se ha aprobado por la Argentina, y se produce esta consecuencia que es muy importante. Profe, Esta cosa plantea gravísima, que pueden llegar hasta el homicidio, el femicidio, que sí, se le, estás muteada. se le cortó la última parte que estaba exponiendo. No sé si lo puede repetir porque se cortó. Bueno, esperemos que se vuelva a reconectar. Eh, ¿Se cortó? Ahí está, profe. Sí, se había cortado. Ahí se la escucha perfecto. Perfecto. Bueno, la violencia psicológica, que se trabaja mucho en este aspecto con respecto a, como les hablé, de los roles estereotipados que hay sobre la mujer. Y lo ha reconocido también la Corte Interamericana, este tema, por lo menos en la causa Velázquez País Claudina, que es del año 2015, reconoce que también el Poder Judicial es ineficaz frente a casos individuales de violencia contra las mujeres, y que esto va propiciando, cuando así sucede, repetición de los hechos, la violencia en general, y va enviando un mensaje a las mujeres en general, que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada. Y esto va incidiendo en la determinación de las mujeres acerca de si va a denunciar o no, porque muchas veces se encuentran en el sistema jurídico, cuando va a realizar las denuncias, que no son tomadas en cuenta, o que la mujer víctima termina siendo víctima doble para que te pasara eso. O sea, como que si usa la pollera corta, o que está pintada, o que se le ha contestado a la pareja,
o tiene determinado tipo de actitud, es merecedora de violencia en su físico. Bueno, esto va ocasionando una verdadera inseguridad entre las mujeres y empiezan a dudar si la verdad merece la pena hacer o no una denuncia entre alguna autoridad judicial o administrativa. Y este discurso se va asentando y se va produciendo una verdadera discriminación por género. Yo leía en estos días un expediente que ya sacamos la sentencia, en donde hablaba de que una mujer en una situación que era una pareja de un imputado que había cometido un ilícito grave, que ella debió haber sido cómplice porque parecía una mujer porque era una mujer empoderada. Y yo me preguntaba, ¿qué le habrá visto el tribunal para decir que ella era una mujer empoderada, donde no había pruebas de que realmente ella hubiera sido coautora como estaba imputada, o hubiera tenido algún tipo de niveles de participación en el ilícito, o haya tenido algún nivel de decisión en el ilícito que se estaba analizando? Pero bueno, porque era una mujer que en el debate se mantuvo sin llorar, sin el estereotipo típico de la mujer dominada o de la mujer vulnerable, entonces los jueces pensaron que era una mujer empoderada. Y eso es una típica accionar de no perspectiva de género, ¿no? De 3 jueces varones que la colocan a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, sin analizar con una perspectiva de género si esa mujer, con niños en su casa y con un determinado ambiente, lo hizo con autodeterminación y tomó las decisiones para delinquir cuando no hay ninguna prueba en contra de ella, o fue alguien que estaba en la casa y se aguantó la situación, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con esa cultura androcéntrica machista que les estaba hablando antes cuando habíamos empezado. La violencia puede ser psicológica, puede ser sexual, que es sobre el propio cuerpo reproductivo de la mujer, los delitos de tipo sexual, que son muchos, hasta el de la violación. Puede ser económica y patrimonial, que eso también, como la mujer se encuentra en inferioridad de condiciones, en muchas circunstancias acerca de cómo se construye un patrimonio, también tiene menos acceso al crédito, menos acceso a condiciones bancarias como para poder pretender adquirir bienes como el varón, y va quedando relegada. Y también habla de la violencia simbólica, que es la violencia que nosotros vemos todos los días en los medios de comunicación masivos, donde muchas veces nos colocan a las mujeres en determinados roles muy de tontas, muy de potiche. Muerte. Ese violentómetro es importante tomarlo en cuenta para que las mujeres no dejen avanzar nunca, ni siquiera de la broma hiriente, porque de allí sabemos cómo empiezan estas cosas, pero nunca se sabe cómo se termina. Y finalmente, así le dejamos el lugar a Matilde, el protocolo de Palermo, que es para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Aquí define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción por amenaza, fuerza, coacción, rapto, etcétera, engaño, abuso de poder, explotación de la prostitución o cualquier otro tipo de forma de explotación sexual, la esclavitud, la servidumbre de las mujeres, es la modalidad de la esclavitud moderna, y realmente, chicos, es un flagelo tremendo y es una fuente de recursos ilícitos muy grande. Por esa razón hay que atacarlo de todos los niveles, porque es muy serio realmente cuando una mujer está, generalmente son mujeres y niñas las que están padeciendo esta situación. Aquí teníamos que, para terminar, la cuestión laboral. Yo les puedo decir la cuestión laboral en el ámbito del Poder Judicial, según los últimos informes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bueno, ahora tenemos una corte con 4 miembros y con 0% de mujeres, con la renuncia a partir del 1 de noviembre de Elena Hayton, con una defensora general que es mujer únicamente, y con un procurador general que también es otro varón. Nosotros estamos viendo un desfasaje, por más que más del 50% de los poderes judiciales federales y nacionales está conformado por mujeres, es fundamentalmente en los funcionariatos o las tareas administrativas, donde más hay porcentaje de mujeres. Pero, por ejemplo, en las cámaras federales son más o menos el 20% las mujeres que las componen. Y a la vez hay una segmentación o una distribución de mujeres distinta por materia. Por ejemplo, en el ámbito penal, penal económico y la Cámara Nacional Electoral es mucho menor el porcentaje de mujeres con relación a los varones. Nosotros en la Cámara Federal de Casación Penal hoy tenemos el 20% con la jubilación de la última jueza hace unos días. Y a la vez hay más porcentaje de mujeres en las tareas de Cámara que tienen que ver con el cuidado, o sea, en seguridad social, trabajo, derecho civil, familia, ahí hay más mujeres que varones. Además nosotros en el ámbito federal, en la participación de las mujeres magistradas, desde el año 2011 al 2020 no ha variado, el 30% somos mujeres y el 70% son varones. O sea, de cada 10, solo 3 somos mujeres, además de la segmentación que les digo por materia. Entonces, si nosotros queremos una justicia paritaria, en igualdad de condiciones de varones y mujeres, estamos muy lejos, y en el ámbito de la justicia de todo el país, también el porcentaje de mujeres es mayor que en el ámbito federal, pero hace 5 años que el porcentaje de mujeres está considerando desde las más altas jerarquías hasta las funciones administrativas, está paralizada en un 56-57% desde hace mucho tiempo, pero el porcentaje de las mujeres en los más altos cargos son del 35%, o sea, también son inferiores. Yo planteaba que para ser autodeterminada, tenemos que, eso en la tesis doctoral del 2006, le planteaba que para ser autodeterminada teníamos que ser mujeres con una importante formación en esta cuestión epistemológica de entender cuál es el rol de la mujer de paridad con relación al varón, y que tenemos que insertarnos siempre en actividades económicas productivas para que las mujeres podamos disponer de nuestro propio dinero y podamos decidir así, tomar las decisiones sin depender nunca de un varón. Como decía Simone de Beauvoir, la mujer es libre cuando maneja su monedero, así que aprender a manejar el monedero. Es necesario educar a las mujeres con perspectiva de género para eliminar los estereotipos androcéntricos y no aceptar la decisión de un varón que decida o incida sobre las decisiones de las mujeres. Tenemos que ayudar a las mujeres a construir la identidad de los varones de paridad con nosotros, y no de los varones que pueden venir a direccionarnos o utilizar botoneras. Y para ello es necesario que la mujer se realice y se rodee de otras pares, como ha sido este movimiento tan importante de Ni Una Menos, para que colectivamente seguir arrancando, digamos, junto con otras y ayudarnos, ¿no?, entre todas. Y el compromiso realmente de las mujeres, cuando llegamos a cargos importantes, tomar en cuenta estos esquemas y ser siempre paritaria en las decisiones que tomamos y aplicar la perspectiva de género. Yo puedo decirlo con alegría que en estos 10 últimos años que ingresé a casación, que no había sentencias de género, no había en casación, hoy tenemos más de 850 fallos de género, y me han dado en estos días el porcentaje. Yo he intervenido en los fallos en el 77% de las decisiones, integrando una cámara. No quiere decir que todos fueron a la sala 1 que integro,
sino que cuando hay alguien que tiene perspectiva de género, la advierte y lo resuelve con esa perspectiva y lo dice. Bueno, eso es un poco el compromiso que yo asumí cuando fui a la justicia, y que lo mantengo, y los números lo dicen, que más fallos en materia de género tiene en el país. Bueno, pongo a su disposición y le cedo a Matilde. Bueno, muchas gracias, Ana María, la verdad que todo muy claro. Bueno, ahora va a exponer Matilde Bruera, es abogada, titular de cátedra y diputada provincial. Matilde, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias, Ana María. Bueno, va a ser difícil no repetir algunas cosas que ya Ana María desarrolló con mucha amplitud y con mucha solvencia. Bueno, a mí la verdad que es un tema, bueno, como a todas las mujeres de nuestra generación, sobre todo a las mujeres que venimos trabajando en la Facultad de Derecho desde la recuperación de la democracia. Este es un tema, es uno de los temas sociales que nos preocupa. Mi perspectiva del derecho es de la teoría crítica. Yo considero que el derecho es una práctica social específica de naturaleza discursiva y que a su vez tiene una función paradojal. ¿Por qué digo paradojal? Porque por un lado el derecho es conservador del statu quo y por otro lado puede jugar, interpretando a los movimientos sociales, un rol de transformación, ¿no? Esto que bien mencionaba Ana María Figueroa, cómo ingresan en los tribunales la perspectiva de género, ¿no? El derecho obviamente tiene anclaje en formas históricas de sociabilidad, y el imaginario social se construye con las prácticas institucionales y las normas institucionales, ¿no?, en relación al derecho. Nosotros tenemos como experiencia la irrupción en el derecho del movimiento de derechos humanos. La militancia de derechos humanos atravesó las reivindicaciones contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos de la década del 70, atravesó y le puso su impronta a la construcción democrática en los años 80, y fue generando a través de la militancia social una verdadera revolución jurídica. A esto me refiero cuando digo que el derecho es una práctica social. Creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Porque son los movimientos sociales reivindicadores de derechos quienes terminan transformando el derecho cuando el derecho recepta estos movimientos sociales. Por eso decimos que el derecho es una práctica, ¿no? Es una práctica social. Sabemos que a partir de la lucha por los derechos humanos, también se introduce en la reforma constitucional la convención, todas las convenciones de derechos humanos, y la Corte va asumiendo lo que se llama el control de convencionalidad. Esto realmente fue una verdadera revolución jurídica en Argentina, y que se nacionalizó todo el derecho internacional de los derechos humanos, y a su vez lo irradió en el resto del mundo. Las problemáticas de género están jugando un rol similar a lo que fue el movimiento de derechos humanos. El movimiento de las mujeres activistas por los derechos de las mujeres están transformando el derecho y están aportando una nueva epistemología jurídica. Creo que esto lo señalaba también Ana María. Realmente hoy analizamos la construcción de las normas, en concreto desde una nueva epistemología, porque el movimiento feminista ha irrumpido en el derecho con sus propias reivindicaciones y ha introducido no solamente la norma jurídica, ha transformado, sino que en la construcción dogmática ha incluido una categoría que son las relaciones sociales. Para poder interpretar la dogmática con perspectiva de género, tenemos que incorporar a la dogmática, que siempre ha sido tan resistente a esto,
la categoría de relaciones sociales, porque tenemos que analizar, atravesar la dogmática con la situación de desigualdad y de dominación que ha sufrido históricamente la mujer. Por eso es muy importante que en las facultades de Derecho irrumpa esta nueva epistemología, empecemos a analizar y que esta perspectiva y esta epistemología atraviese todas las materias. Conformamos con una materia, con que haya es obligatorio que atraviese todas las ramas del derecho. Esta obligación la impone el propio movimiento de mujeres, pero también obligaciones convencionales que ha asumido el Estado argentino, ¿no? Pero además sabemos que la mujer ha irrumpido en el derecho desde el origen del derecho que nosotros estudiamos, desde el origen de la modernidad. Nosotros sabemos que el derecho que nosotros estudiamos no ha dejado aún de tener la estructura de la modernidad, ¿no? Con esto de reivindicar la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera, que trajo el movimiento iluminista. Sin embargo, en el siglo XVIII fueron las mujeres las que pusieron en crisis el modelo de la modernidad. ¿Por qué? Porque pues, las mujeres dijeron, bueno, libertad, igualdad y fraternidad, pero nosotras no somos ciudadanas porque nosotras no votamos. Entonces pusieron en crisis el propio sujeto de la modernidad. La modernidad se construye con un sujeto hegemónico que es el varón, que es el que patriarcalmente construye todo el derecho de la modernidad, de los orígenes de la modernidad hasta el presente. Por eso nosotros estamos en la tarea de desandarlo. Podemos mencionar a Mary Wollstonecraft y a Blim Georges, que son las que hicieron este planteo, y por ejemplo la primera le discute a Rousseau la desigualdad en la educación de la mujer, que plantea la famosa obra El Emilio, ¿no? Pero bueno, por eso vemos que la mujer desde los orígenes del derecho viene planteando esta perspectiva y viene incluyendo esta categoría de relaciones sociales para el análisis de las normas jurídicas. Con lo cual, yo creo que es muy importante analizar en una facultad de Derecho desde esta perspectiva, porque nuestra tarea es desmontar los discursos jurídicos hegemónicos, pero que además se nos presentan como pretendidamente neutrales. Nosotros hemos estudiado en facultades de Derecho donde nos dicen que las normas son iguales para todos, y se menciona el artículo 16 de la Constitución. Yo he hecho toda la carrera con profesores que me han explicado que las normas se escriben iguales para todos. Sin embargo, esa pretensión de neutralidad sabemos que esconde un sujeto hegemónico. Por eso la tarea de interpretación de las normas desde una perspectiva de género hoy es tan importante, y por supuesto la construcción de las normas que tengan una perspectiva feminista, ¿no? Por ejemplo, como fue ya que lo mencionaba Ana María, la ley de paridad. La Nación, nosotros el año pasado sacamos en la provincia también una ley de paridad. Paradójicamente, la ley de paridad se produce en la legislatura santafesina con uno de los mayores actos patriarcales, porque para poder sacar la ley de RT que recortaba derechos a la salud de los trabajadores, quisieron empatarla con la ley de paridad. Eso es patriarcado puro. Eso es patriarcado puro. Eso es, bueno, te conformo con la ley de paridad, pero bueno, nosotras vamos a pelear, y estamos peleando la paridad, que obviamente es bienvenida, ¿no? Pero la perspectiva de género tiene que también desmontar estas prácticas institucionales, ¿no? Tanto en las facultades de Derecho, que nosotras bien sabemos lo que son las prácticas patriarcales en las facultades de Derecho. Es muy raro que haya jurados paritarios, por ejemplo, en los concursos de cátedra, etcétera, ¿no? No hay paridad en las cátedras en la facultad de Derecho. Bueno, entonces, un tema fundamental para analizar en materia jurídica es que las normas no son neutras, sino que las normas tienen género, y es más, producen género, ¿no? Después me voy a referir al Código Penal como productor de género.
Nosotros hemos estudiado toda la vida, con Ana María hemos compartido cierta parte de los años de estudio universitario, hemos estudiado el principio de igualdad. Sin embargo, las mujeres votan del año 47, no administran sus bienes hasta el año 60 y pico, 68 creo que fue, y empiezan a tener decisiones sobre sus hijos en la década del 80, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y no tienen paridad, ni cupo, etcétera, para mucho después. O sea, las normas no son neutras, y esto lo señala, es muy interesante la jurisprudencia de los organismos internacionales en este tema, porque hacen esa observación específica. No hay solo que estudiar las normas, sino analizar cuál es el impacto concreto que tienen las normas, ¿no? ¿Cuál es el principio de igualdad y qué impacto concreto tienen las mujeres? Para que en las mujeres tenga impacto político el principio de igualdad, lo mínimo es el principio de paridad. Si no, no hay igualdad, ¿no? Bueno, esto lo señala el movimiento feminista en materia jurídica, lo señala claramente. El derecho no solo es sexista por sus definiciones, por sus concepciones, sino que el derecho tiene género en la interpretación y en la aplicación, porque no se advierte la forma diferente en que impacta el derecho. Esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, en el informe de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en las Américas, donde dice que hay que hacer un examen de las normas políticas, las normas jurídicas y las normas políticas sobre la base de la igualdad efectiva, no sobre la base de la igualdad formal, y hay que analizar el impacto discriminatorio que las normas en concreto tienen en su aplicación. Después me voy a referir a esto en concreto en materia de derecho penal, ¿no? No solo, dice la Corte Interamericana, hay que prestarle atención a la formulación de la norma en abstracto, sino a los efectos discriminatorios de la misma, y esto lo dice en el caso de Jean y Boxico, sentencia del 8 de septiembre del año 2005, ¿no? Y en la opinión consultiva 16 del año 99 que cita en el fallo, ¿no? Hay que reducir los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres para que las normas sean de aplicación efectiva, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto exige proteger en concreto a las mujeres en cuanto al impacto de las normas. La Defensoría General de la Nación, en el momento de analizar una de las tantas reformas del Código Penal, creo que fue la reforma del año 2013, propuso, cuando hicimos un análisis del texto de la reforma del Código Penal, se propuso incorporar en la parte general del Código Penal una fórmula de interpretación especial para las cuestiones de género que obligue a los jueces y operadores judiciales a tomar en consideración la histórica situación de vulnerabilidad de las mujeres y el impacto diferenciado que tiene el derecho penal en ellas, ¿no? Esto, la verdad que, por supuesto, esa reforma no prosperó, pero es una propuesta sumamente interesante y además que tiene antecedentes, porque, por ejemplo, la ley de trata que mencionaba Ana María, en el artículo 145 bis, se refiere al que captare, trasladar, etcétera, etcétera, aunque mediare consentimiento, ¿no? Esto es una norma de interpretación que obliga a valorar de determinada manera la situación de las mujeres, porque el consentimiento de las mujeres está dado en inferioridad de condiciones, ¿no? Y también menciona el abuso de autoridad y de la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad. Bueno, obviamente esto es un desafío, no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, hay distintas perspectivas también del feminismo. El feminismo también tiene su historia y nosotras tratamos de atravesar toda la historia del derecho con las distintas visiones del feminismo, ¿no? Simone de Beauvoir
a partir del año 1949, cuando escribe El segundo sexo, formula lo que se dio en llamar el feminismo de la igualdad, ¿no? Judith Butler hoy nos plantea el feminismo de la diversidad, no como contradicción, pero sí como ampliación de una visión feminista, ¿no? Y hoy también hablamos de los feminismos populares, y esto es muy interesante, porque otra virtud que ha tenido el activismo feminista es poner en visión su propia dominación, su propia situación de vulnerabilidad, pero también los demás, todos los sectores vulnerables, porque la mujer es consciente que comparte vulnerabilidades con otros sectores de la sociedad. Por eso yo siempre digo que el feminismo, sobre todo desde esta perspectiva popular, que se asocia o se vincula a otras discriminaciones, es realmente revolucionario y es una nueva teoría crítica en el derecho. Es una nueva teoría crítica. Y creo que así es interesante verla, ¿no? Bueno, en relación a cuando yo mencionaba hoy la reforma constitucional del 94, que también, bueno, la ha mencionado Ana María Figueroa también, y ha mencionado los pactos internacionales. Bueno, eso fue muy importante para nosotros dar un salto en el análisis de la igualdad, porque la reforma incorpora la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, ¿no? Y esta incorporación pone en evidencia que los tradicionales pactos de derechos humanos se presentaban como neutrales, y no lo eran, ¿no? Porque no tenían una consideración específica, ni los pactos gemelos, ni la declaración de 1948, tenían una perspectiva específica de la cuestión de las mujeres. Después tuvimos la Convención de Viena de 1993 sobre violencia de género, que define los ámbitos de violencia de género. No me voy a extender en eso porque ya lo explicó Ana María, y también la Convención de Belén de Pará, que si bien no está incorporada a la Constitución Nacional, sí ha sido reconocida, en realidad ha sido incorporada indirectamente, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reconoce en sus fallos y en sus opiniones consultivas, ¿no? Entonces, de una forma indirecta ha sido reconocida. La opinión consultiva 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la prohibición de discriminación por género está incorporada en el artículo 1.1 de la Convención Americana como cualquier otra condición social. Esto es interesante para incorporarla al plexo convencional, que es vinculante, ¿no? También la opinión consultiva número 4 del año 84, cuando habla de la reforma constitucional de Costa Rica, que establecía requisitos especiales para que las mujeres se naturalicen, o el caso del fallo penal Castro, que da el salto de la violencia de género en el ámbito privado al ámbito público, o el caso Campo Algodonero, Ciudad Juárez, que plantea a la violencia como un efecto de la cultura de la violencia, ¿no? Como un efecto de la cultura de la discriminación. Y este fallo ha sido muy importante para propiciar normas jurídicas que obliguen a normas efectivas por parte de los estados, porque para desmontar la estructura jurídica discriminatoria, obviamente hay que desmontar una cultura de la discriminación, ¿no? Para que las normas sean eficaces. O sea, hay que prevenir la violencia de género. Bueno, en Argentina hemos avanzado en esto, en las leyes internas de violencia de género, en la ley Micaela, digamos, en todos estos esfuerzos que se están haciendo, y obviamente hay que ampliarlos mucho más, para desmontar esta cultura del patriarcado, ¿no? Y además también en Campo Algodonero y en el caso del 2018 BRP contra Nicaragua, también se propone y se obliga a los estados, y de manera vinculante, a que las medidas
en materia de violencia de género sean eficaces. ¿Esto qué quiere decir eficaces? Que las mujeres tengan acceso a la justicia y que las mujeres tengan respuestas eficaces en materia de género. Acá en la región hay un caso paradigmático que cumplió 10 años, que es el caso Paula Perazzi. Ustedes recordarán que cuando la desaparición de Paula Perazzi en San Lorenzo, ustedes recordarán que cuando los padres van a hacer la denuncia de la desaparición, el juez no recepta la denuncia y le dice, no se hagan, ya, su hija se habrá ido con un novio, ya va a volver pronto, ¿no? Así empezó el caso Paula Perazzi y hubo que construirlo durante muchos años, ¿no? Bueno, perdón. El derecho penal no ha sido realmente no ha sido el que peor ha tratado a la mujer, pero sí ha sido el derecho que ha establecido con mayor eficacia los estereotipos de género. El primer código de la humanidad fue el Maleus, que perseguía solo a las mujeres, porque la siglo XV solo contra las mujeres, ¿no? Y que generó un verdadero genocidio de las mujeres, verdaderos feminicidios, ¿no? Se diría hoy. En Inglaterra, en el siglo XVII, se aparece el concepto, en la legislación, el concepto, en el infanticidio, el concepto de mala madre, ¿no? Bueno, y acá tenemos una larga lucha en materia de derecho penal sobre la nueva interpretación o la nueva epistemología de construcción en la dogmática. Y esto ha sido recogido también por organismos internacionales. En esta materia existe todo un debate sobre si, si apelamos o no a recursos punitivistas. Es interesante el debate, pero hay que analizar cómo el derecho penal se está construyendo desde una nueva perspectiva, tanto en relación a la mujer como víctima, como a la mujer como autora. O sea, si bien en un ámbito puede ser más punitivista, ha tenido el efecto de visualizar cuestiones como el femicidio, ¿no? Perdón que estoy con una bronquitis y me cuesta hablar. Y en otra, la mujer como infractora ha sido despenalizadora la visión de género, la visión feminista, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener en claro que el derecho penal no es la dogmática penal. Esto es muy importante porque si hay un derecho donde la dogmática tiene mucho desarrollo, la dogmática nace en el derecho civil, pero en realidad donde más desarrollo han tenido las construcciones y los debates dogmáticos han sido en el derecho penal. Y siempre los dogmáticos se han resistido a recoger las cuestiones sociales. Siempre han planteado a la dogmática como una cuestión abstracta e impenetrable. Y esto llevamos años, siglos, podríamos decir, de debates dogmáticos abstractos sobre el finalismo, el causalismo, el funcionalismo, el positivismo, etcétera, etcétera, el funcionalismo, sí, que son absolutamente bizantinos y absolutamente ineficaces para abordar las problemáticas más profundas del derecho penal. Sin embargo, el activismo feminista en materia de derecho ha tenido la virtud de incorporar a la dogmática esto que yo llamaba la categoría de las relaciones sociales, ¿no? Entonces ha denunciado no solo que el derecho es sexista, el derecho penal, ¿por qué decimos que es sexista? Nosotros acordémonos cómo estaba legislado el adulterio en el Código Penal. El adulterio para el hombre era tener lo que se llamaba una manceba. Hasta el término manceba era despectivo para la mujer, pero bueno, al hombre se le exigía tener un hogar paralelo. En cambio, a la mujer, con una sola relación, se la consideraba adúltera. Y tenía efectos luego en el divorcio, ¿no? Recordemos cómo estaba legislado los delitos contra la honestidad. Los delitos contra la honestidad se llamaban contra la honestidad.
no contra la libertad sexual, ¿no? Bueno, todo esto ha sido revisado. La honestidad estaba equiparada a la virginidad, estereotipaba un concepto moral que imponía a las mujeres, imponía un concepto de un estereotipo de mujer que debía resguardar determinada moral, o sea, la fidelidad, las relaciones sexuales, restringidas obviamente, era disciplinario de la vida sexual de las mujeres, ¿no? Un derecho absolutamente sexista. Bueno, y una de las cuestiones sexistas en el derecho penal han sido también el aborto, ¿no? El aborto, cómo se perseguía a la mujer que interrumpía un embarazo, ¿no? Eso también era una cuestión, era un derecho penal sexista. Bueno, desde que se introduce la perspectiva feminista, se logra modificar, se logra introducir algunas modificaciones del derecho penal, como el femicidio. No está del todo bien regulado, pero bueno, por lo menos se introduce el femicidio. La jurisprudencia ha reconocido en el caso Zacayán el travesticidio en relación al feminismo de la diversidad, ¿no? A los feminismos de la diversidad. Se han reformado las, se han reformado los delitos sexuales. Hay un fallo, por ejemplo, la jurisprudencia en Santa Fe ha sido nefasta en materia de género y derecho penal. Ha sido el primer caso que llega al comité de la CEDAW, es un caso de Santa Fe, es el caso Ser, ¿no? El caso Ser fue un padre que viola a varias de sus hijas y a una de las hijas lo denuncia, bueno, a una de las hijas la viola y la obliga a abortar. Este caso llega al comité de la CEDAW porque los tribunales lo habían absuelto al padre, lo habían absuelto, y termina, es el primer caso argentino que llega al comité, y bueno, y recién hace poco, termina separándose al juez de la causa de los tribunales, se le hizo un jury y se lo separó. Ha habido otros casos señeros también en tema de femicidios, casos sin perspectiva de género. Por ejemplo, en el año 2016, en una cámara se rechazó la calificación de femicidio con 3 afirmaciones. Una, que decía que los homicidios de mujeres no eran un problema porque no se podía comparar con Ciudad Juárez, lo cual es una barbaridad, y además evidentemente carecían de información los jueces, porque sí se puede comparar con Ciudad Juárez, pero bueno, las cifras que da la Corte en esta materia son alarmantes como para considerar que es un fenómeno social el femicidio, ¿no? Otra de las afirmaciones que hace este fallo es que solo fue una diferencia entre un hombre y una mujer que pasó a mayores. Ese pasó a mayores que la mató. Esto lo dice una cámara penal. Y después dice que no se advierte en el caso la dominación del hombre sobre la mujer, porque la mujer salía con sus amigos y salía y entraba, era una sobrina a cargo de este hombre, ¿no? Porque la chica salía y entraba y salía con sus amigos como se le daba la gana. Sí, y por eso la mató. O sea, las 3 afirmaciones que hace el fallo son realmente escandalosas, ¿no? Y bueno, estas son cuestiones que hoy ya no se toleran, ya no se toleran. Hace poco, todas las diputadas de todos los partidos, casi todas, ¿no? Pedimos un juris para un juez de la ciudad de Santa Fe que hace pocos días puso en duda un caso de violación, porque dijo que el supuesto violador había usado preservativo. Entonces, este uso de preservativo a él lo ponía en duda sobre si había sido un abuso sexual. Esto realmente, primero, que trajo el viejo paradigma de la resistencia efectiva que se exigía en la violación, y que lo estudiábamos nosotros hace 50 años atrás.
Eso no se exige más, es una barbaridad. Antes en la violación a la mujer se le exigía, tenía que demostrar que se había resistido. Eso es una barbaridad. Bueno, hoy ya no se exige más, obviamente. Este juez, que además es joven, planteó esa duda. Con lo cual, bueno, además de tener otros antecedentes similares en otros fallos, ¿no? Bueno, se le pidió un juris, pues no puede ser juez una persona que resucite Matilde, semejantes conceptos, ¿sí? Matilde, hoy Sí, escuché en los medios de comunicación de una violación que se había producido justamente en unos jugadores de fútbol y demás, que le hicieron la cama, ellos claro, dijeron. claro, claro. O sea, la Sí, sí, es penetración terrible. violenta, ya sea anal, oral o vaginal, contra una mujer es que le hicieron la cama. O Sí, sea, terrible, terrible, terrible. 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 Bueno, pero estas cosas se dicen en los tribunales, ¿no? Recién o ahora se está removiendo esta cuestión, ¿no? Se derogó el avenimiento. El avenimiento, los jóvenes no saben lo que es el avenimiento, pero antes, cuando un hombre violaba a una mujer, si se casaba con ella, se lo absolvía, se lo absolvía de la violación. Esto se llamaba avenimiento. ¿Por qué? Porque la violación se concebía contra la virginidad y en realidad contra la honestidad y contra el honor del hombre y la honestidad de la mujer, que era la virginidad. Entonces, bueno, yo siempre cuento que hay una vieja anécdota de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, de la literatura, Vargas Llosa, que en su época era de izquierda. En Pantaleón y la visitadora cuenta una anécdota donde dice que en un regimiento los soldados violaban a las chicas del pueblo, entonces el jefe del regimiento hacía venir a la madre de la chica que se iba a quejar, ponía en fila a todos los soldados y le decía, elija el más lindo, el que más le guste. La madre elegía y a ese lo casaban con la chica. Así se solucionaba la violación. Bueno, eso que parece, uno lee el libro y es gracioso, pero existía en el Código Penal, eso es un antecedente del avenimiento, ¿no? Bueno, el avenimiento se derogó, hace poco se derogó, hace un par de años, porque en un caso donde se casa con la chica, con la mujer, la termina matando. El tipo sale en libertad porque se casa y la termina matando. Bueno, un avance ha sido obviamente la legalización del aborto en el hecho de las mujeres como infractoras, ¿no? Ya no como víctimas, sino que como infractora. Un tema muy importante es haber planteado la violación sexual como práctica sistemática contra las mujeres en los delitos de lesa humanidad, ¿no? Como se hizo en el primer fallo que fue Molina en Mar del Plata, ¿no? Y en esto también se cambió una concepción dogmática, porque se hizo responsable a quienes dirigieron el plan. Antes, incluso pasó en los juicios de Tokio, como el delito de violación estaba considerado un delito de propia mano, quiere decir que solamente lo podía cometer el autor, no un responsable, porque se consideraba que la finalidad de la violación era el goce, el goce. Y eso del goce del varón, obviamente que es una concepción absolutamente patriarcal, porque también por eso se justificaba, porque era una necesidad masculina el goce, ¿no? No femenina, era una necesidad masculina, y por eso también se lo consideraba menos gravoso. Bueno, esto se hizo una reconsideración sobre ese viejo planteo dogmático, y se plantea que, bueno, la violación es un delito de dominación de una persona, el ejercicio terrible de la dominación de una persona sobre otra. Bueno, en la mujer como infractora se ha avanzado en la legalización del aborto, en el fallo FAL el aborto no punible, pero bueno, hoy está legalizado el aborto. Este, Acá hubo un caso también interesante, pero se resolvió bien, que fue el caso Aldana, la mujer como infractora también, fue una chica que se va a bañar, le deja el bebé a su pareja y su pareja lo mata. Se lo imputa a la pareja de homicidio, pero a ella se la imputa de abandono de persona. O sea, encima que le matan el bebé, a ella se le imputa por comisión por omisión o por omisión impropia, por haber, este, por haber dejado el bebé a cuidado de la pareja en el tiempo que se fue a bañar.
Bueno, acá afortunadamente se resolvió bien y se absolvió a Aldana en este caso de homicidio, ¿no? Bueno, y otra de las cuestiones, una de las cuestiones que muestra cómo el derecho no es neutro, es el análisis dogmático de la legítima defensa. La legítima defensa tiene varios requisitos para estar presente, para que se dé el caso, y obviamente la legítima defensa fue pensada como como una pelea entre hombres. Entonces se exige inminencia, se exige una agresión ilegítima que sea inminente, etcétera, etcétera. Bueno, para no aburrirlos con esto, les digo, se analizan con otras perspectivas los requisitos de la legítima defensa, como ser, ¿no? En caso de violencia de género, cuando la mujer mata al hombre, ¿no? Se defiende de un hombre que la va a agredir, puede ser que no sea inminente el ataque, puede ser que el hombre le haya, esto se analizó en un caso donde el hombre le había pegado a la mañana y ella cuando el tipo llega de trabajar lo mata. Bueno, no era inminente la agresión, pero había un círculo de violencia donde siempre se repetía la violencia. Entonces se analiza desde ahí. La desproporción en el medio. La desproporción en el medio hay que ver de acuerdo a a la capacidad de agresión y de defensa de cada una de las partes. Obviamente, ante un puñete de un hombre, otro hombre tal vez no se justifique que le pegue un tiro o que lo acuchille, pero en la disparidad entre un hombre y una mujer, eso hay que analizarlo, ¿no? Bueno, y también se impide analizar la provocación, que no haya una provocación previa desde estereotipos. No se puede decir que la mujer lo provocó porque iba impropiamente vestida, etcétera, etcétera, eso que se ha dicho siempre, ¿no? Bueno, esto que está analizado en la dogmática penal, hoy es una recomendación del mecanismo de especialistas de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, así como el análisis de las pautas probatorias que deben también analizarse como con la perspectiva de género. Entre ellas es fundamental la escucha de la víctima, que una de las graves falencias de acceso a la justicia que ha tenido la mujer históricamente es que la versión de la víctima siempre ha sido puesta en duda. Entonces hoy no se plantea como pauta obligatoria en el análisis de los casos la escucha seria de la mujer y pensar como no desacreditar la versión de la víctima, sino darla por creíble, ¿no? Salvo que sea desmentida por otra prueba, pero tomarla como creíble. Bueno, creo que todo esto es importante y es importante como en realidad hoy todo el derecho es derecho constitucional y es derecho convencional, porque no, la perspectiva de género es convencional y es constitucional, y esto atraviesa todas las ramas del derecho, y creo que es importante atravesar toda la Facultad de Derecho y todos los programas de la Facultad de Derecho, y junto con esto desarticular las prácticas institucionales patriarcales que también las hay. Bueno, gracias. Creo que cumplí el tiempo, no sé. Gracias. Bueno, gracias a ustedes dos, Ana María Gracias, y gracias. Matilde, la verdad que han sido muy claras, es hermoso escucharlas, yo es la segunda oportunidad que tengo y la verdad que es muy enriquecedor. No sé si alguna tiene una pregunta para hacer, si no vamos a dar por finalizado el primer panel, el primer día del Congreso, eh, y si no, Yo quería agregar a la excelente exposición de Matilde, al traer el recuerdo, ¿te acordás, Matilde, cuando en el fallo Insaurral de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe dio un fallo horroroso condenando a una mujer que había llegado al hospital con pérdidas y demás producto de un aborto, Ah, y sí. que uno de los ministros de la Corte, que sigue siendo todavía, decía que Insaurralde había cometido el peor de los crímenes, matar a su propio hijo, y lo daba al feto como si fuera un niño ya nacido, ¿no? Claro, O ay, sea, sí, 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 sí. Yo no me acordaba cómo se llamaba el fallo. Mira, vos sos más memoriosa que yo. Insaurralde. No me Y te acordás acordaba que que se hicimos llamaba. seminarios en la Facultad de Derecho criticando el fallo, hicimos Sí, un escándalo bárbaro,
porque fue Sí, me acuerdo. un horror. Pero Un horror. fue terrible porque había un fallo previo de Cámara que era bueno. ¿Te acordás? El Que la fallo de Corte dio Cámara sí, vuelta. lo dio vuelta a la Corte. Lo Lo dio dio vuelta a vuelta a la la Corte. Corte. Claro, terrible. Veremos. Bueno, esperemos que la Corte incorpore mujeres. La Sí, Corte de la parece Nación, que ¿no? va a incorporar mujeres, la próxima en reemplazo de Hayton ya está decidido. El asunto que sea una mujer con perspectiva de género. Eso. Porque, bueno, eso es otra cosa que no lo dije, pero también hay que decirlo. Yo creo que la presencia de las mujeres, la sola presencia de las mujeres no garantiza la perspectiva de género. Exacto. Tienen que ser mujeres con perspectiva de género, porque las mujeres también son receptoras de la cultura patriarcal. Si no, no existiría Claro, la cultura y patriarcal. no solo, Matilde, con perspectiva de género, que demuestren en el desarrollo de profesional, académico o de Claro, magistrado, cómo ha aplicado la perspectiva de género, porque hay algunas que hacen muy claro, lindos discursos, pero después los fallos son un horror. claro, claro, por supuesto, por Coherencia. supuesto. Bregaremos por eso, que Está la bien. Corte de la provincia incorpore mujeres, que tiene una sola, y que la Corte de la Nación incorpore mujeres y rompamos el famoso techo de cristal. Sí, que yo sigo insistiendo, no es de cristal, es de titanio, porque es mucho más difícil que romper. Sí, es cierto, es cierto. Yo acá propuse un proyecto de paridad en la organización del Ministerio Público de la Acusación, pero como hay cargos unipersonales, propuse paridad y alternancia. Si no, Claro, nunca va a haber paridad. Si, digamos, si claro. Va a haber el siempre un fiscal varón. general, claro, si fue 6 años un varón, ahora le toca 6 años a una mujer. Por supuesto, no me lo Claro. tratan al proyecto, estoy ahí peleando. Bueno, pero ¿sabés qué? Te pasa como a mí con las disidencias. Algunos dicen, no, y tanto trabajar para las disidencias y después quedás en minoría. Las disidencias son los que se estudian en las facultades de Derecho, como Claro, la buena posición, la posición progresista, y dentro de claro, 20 años va a ser mayoría. claro, está bien. Tenemos que trabajar hacia el futuro. Y sobrevivir, Sobrevivir para poder verlo. para poder Y verlo. que, y que además cuando lo veamos lo entendamos, Matilde. Es cierto. Bueno, chicos, no se rían de nosotras. Bueno, fue un gusto, muchas Bueno, gracias por la chao, me invitación. alegro de verte, Gracias a gracias. ustedes. Yo Gracias, también. gracias a ustedes, gracias a todos. Un gusto, hasta Chao luego. chicos, chao Matilde, hasta Buenas pronto. noches.